a este conversatorio en el que vamos a estar conversando sobre comunicación pública y de gobierno con perspectiva de género y diversidad, en el marco de una nueva edición de Nosotras Movemos el Mundo, que es este ciclo que organizamos en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación. Yo soy Carolina Tencio, soy directora de Comunicación y Prensa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y entre ambos ministerios, con Laura Kukierman, que me acompaña hoy en la moderación de este evento, estamos organizando este ciclo. Es su tercera edición de Nosotras Movemos el Mundo, y este año nos proponemos que este ciclo nos convoque a ir hacia la igualdad. En las ediciones anteriores pasaron unas 150.000 personas por los distintos lugares donde organizamos el evento, que fue en Tecnópolis, acá en el Centro Cultural que lleva el nombre del querido Néstor Kirchner, y este año estamos en algunas plazas de las provincias del país. Hoy vamos a conversar sobre perspectiva de género, diversidad y comunicación en el marco de este evento que, como les decía, nos propone ir hacia la igualdad, y creo, o me gusta pensar que lo que propone el evento es seguir profundizando el camino hacia la igualdad que hemos iniciado, ¿no? No es que estamos en un punto de partida de cero y desde acá nos proponemos ir hacia la igualdad, sino que venimos hace ya varias décadas, desde los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora con un pequeño lapsus en el medio, pero ahora con el gobierno de Alberto Fernández, profundizando este camino, ¿no? Podemos decir que tenemos y hemos conquistado las mujeres en este encuentro virtuoso entre la lucha de las calles y la voluntad política, el aborto legal en Argentina. Tenemos cupo laboral travesti trans y seguimos profundizando las políticas públicas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y LGBTI a través de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Hoy nos acompaña Jessica, que es funcionaria, es ministra del gobierno de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, quienes también crearon un ministerio. Crecimos en institucionalidad de género, y aquí lo que nos proponemos es pensar un poco cómo todo ese crecimiento, cómo toda esa batería de conquistas en términos de género y de diversidad son acompañadas y de alguna manera son impulsadas por la comunicación pública y política. Para hacer eso nos dimos el enorme lujo de tener con nosotras a Victoria Vanegas y a Jessica Rey. Yo voy a leer sus biografías porque debo reconocer que no me las aprendí de memoria. Vicky es politóloga por la UBA, fue una de las fundadoras del Grupo de Opinión Pública y en 2019 participó de la campaña presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Comunicación y Contenidos de Difusión dentro de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y yo me permito sumar que además es una gran aliada dentro del Gobierno Nacional para profundizar la perspectiva de género y diversidad, no solamente en lo que refiere a nuestro trabajo cotidiano, porque nosotras somos colegas cuando hacemos campaña juntas desde el Ministerio, sino que ella tiene una gran vocación de transversalizar esa perspectiva de género y diversidad en la comunicación de todo el gobierno, y sobre eso nos va a contar, sobre esa lucha que lleva todos los días para que eso se profundice. Yo no sé si se escucha bien así o prefieren que me saque el barbijo. Yo preferiría que me vean la cara, pues soy muy linda también, pero bueno, lamentablemente solo se van a tener que quedar de acá para arriba. También nos acompaña Jessica. Muchas gracias, Jessica, por estar acá. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente en la Tecnicatura en Comunicación Pública y Política de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Asesora en comunicación de Axel Kicillof desde 2012 y actualmente es su ministra de Comunicación Pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Qué lujo la creación de ese ministerio, y seguramente nos va a contar también los desafíos y cómo vienen trabajando. Yo le voy a pasar la palabra a mi colega Laura Kukierman, que va a iniciar este intercambio. La idea es que justamente se dé un intercambio. Nos encantaría que quienes quieran participar en algún momento preguntándole algo a ellas lo pudieran hacer, y seguramente va a enriquecer la conversación. Así que, sin más, porque claramente nadie vino a escucharme a mí sino a ellas, le voy a pasar la palabra a Laura y iniciamos esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes y a quienes después nos sigan en la plataforma. Bueno, la idea
para dar inicios precisamente, recién Caro habló de lucha, de que cuenten cómo es el día a día trabajando en la idea de incorporar perspectiva de género y de diversidad en la comunicación, cómo es en cada caso, en cada espacio que ocupan. Jessy, ¿querés que empiece yo? Dale. Bueno, dale. Bueno, me bajo el barbijo, me lo saco un segundo para hablar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, ¿no? Bueno, principalmente quiero retomar algo que dijo Carolina, pero que es fundamental. Hubo una decisión política de nuestro espacio, del Frente de Todos, y particularmente de nuestro presidente Alberto Fernández y de nuestra vicepresidenta también, que es desde ya una referente nuestra feminista hace muchos años. Esa decisión política además se cristalizó en instituciones, en nuestro caso puntual, en lo que hace la comunicación del Gobierno Nacional. Yo soy la encargada de hacer todo lo que son las campañas de comunicación institucional de gobierno. Está centralizado además en mi área, es decir que organismos descentralizados pasan por nuestra curaduría, somos un equipo grande, no soy yo sola. Y la verdad es que siempre tuvimos el apoyo y la referencia puntual del equipo de Mujeres, Géneros y Diversidad para poder empezar a prefigurar algunas cuestiones que no existían. O sea, nosotros llegamos al gobierno con esta decisión política, con estas banderas del feminismo también y con la cristalización de esto en instituciones, y empezamos a trabajar con la decisión política, pero al mismo tiempo con la construcción de distintas instancias que no existían. A mí me gusta a veces retomar un tema que fue que el primer día que llegué digo, bueno, ¿cómo hacemos para incorporar el lenguaje inclusivo? ¿No? Porque uno en general cuando dice lenguaje inclusivo imagina que es simplemente decir todes o incorporar una X, ¿no? Y muchas veces los recursos no son esos. Los recursos para empatizar y para ampliar las audiencias son otros, son diferentes. En algún caso puede ser, por ejemplo, usar una palabra como la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, ¿sí? Y ahí estás incluyendo. En otros, usar una imagen que no estereotipe a las mujeres o que de alguna manera también permita desarmar algunas cuestiones como, por ejemplo, la división sexual del trabajo, que está muy incorporada entre nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, una de las primeras cosas que hicimos fue preguntarles al equipo de Mujeres, Géneros y Diversidad. De ahí nos conocemos tanto con Caro. Yo me acuerdo que la llamé a Lara, que es la jefa de gabinete de Eli Gómez Alcorta, porque la conocía, porque era compañera, digamos, de grupos de militancia, nos habíamos visto en la campaña, y le digo, Lara, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para empezar a incorporarlo? Y ella me dice, bueno, mira, te voy a mandar cuatro indicaciones muy puntuales para que vos distribuyas entre ministros, ministerios, empieces a hacer como pedagogía sobre nuestros grupos también, digamos, humanos, que son diversos, que algunos vienen con trayectorias muy distintas a las nuestras, somos un frente político amplio, y empezamos con eso. Me acuerdo que empezamos con ese WhatsApp que circulaba, con 4 recomendaciones muy puntuales, que decía cómo abordar el lenguaje inclusivo, y yo creo que lo tengo acá incluso, después se los voy a mostrar, porque me parece que está bueno para verlo como registro. Y después fuimos hacia algo bastante más profesional, que fue una guía que se llama Guía Renombrar, que está incorporada dentro de la bibliografía que nosotros tenemos, que difundimos, y también en la página web de Argentina Bobar del Ministerio. La guía Renombrar ya trabaja con cuestiones bastante más específicas, y luego lo que nosotros hicimos fue armar algo que se llama el protocolo de producción de contenidos. Y ese protocolo de producción de contenidos ya era un elemento que salía directamente del equipo de presidencia, yo dependo de Jefatura de Gabinete de Ministros, pero coordinamos la comunicación de todos los ministerios, y ese protocolo se transformó en una suerte de guía para nosotros, en donde cuando teníamos alguna duda o queríamos, digamos, interiorizarnos más, íbamos a ese protocolo, un protocolo desde ya trabajado con las distintas áreas, así como el abordaje sobre violencias y el abordaje sobre diversidades. Era claro que lo trabajábamos con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, también abordaje sobre, por ejemplo, las personas privadas de la libertad, lo trabajábamos con el equipo del sistema penitenciario, incluso con la gente de justicia, niñez y adolescencia. Empezamos a ponerlo dentro de las pautas generales de la comunicación. Y eso la verdad que para nosotros fue muy provechoso y nos ayudó justamente a sistematizar, organizar y a darnos el ejercicio cotidiano de ir mirando cuál es esa transversalidad. Después, lo más importante es poder sostenerlo, porque en el día a día uno está atravesado por un montón de urgencias, de definiciones políticas del momento, de demandas, ¿no? De demandas puntuales que nos hacen en el día a día. Ya un video, salí con esto, una placa en forma, contá. Y entonces el otro elemento fundamental es ser todo el tiempo consciente de que cuando uno enuncia, está incluyendo o excluyendo.
Y la verdad es que ahí quiero reconocer que nosotros tenemos un equipo de trabajo chico, pero muy sólido, muy comprometido, que está todo el tiempo chequeando esas cuestiones, está mirándolas y nos apoyamos mucho entre nosotros. Hemos hecho talleres incluso con los equipos de comunicación de los ministerios para sostener el tema, para poder conversarlo, para contar cuáles son las dificultades que tienen día a día. El año pasado, en el marco de Nosotros Movemos el Mundo, hicimos un taller también, justamente para hacer un poco de divulgación sobre estas recomendaciones que habíamos hecho, y recuerdo algo muy específico del equipo que acompañaba a Sabina, en ese momento era la ministra de Seguridad, que nos decía, yo no puedo decir trabajadores, no puedo decir trabajadores y trabajadoras, porque me van a matar. Y le digo, no, bueno, pero tenés que empezar a dar esos pasos, esos caminos, ¿no? Así que, más o menos, fue bastante fácil para nosotros hacerlo por esto, porque hubo una voluntad política importante y porque nosotros también estamos somos muy conscientes de la importancia de hacerlo. Entonces, así fue, digamos. Jessy, perdón si me extendí. No, perfecto. También me sacó. Creo que el recorrido inicial es bastante similar. Sobre todo porque está este punto de partida fundamental, que es la decisión política de que sucedan las cosas. Y entonces no es que tenemos que pelear para que convencerlos o tenemos que trabajar para convencer a nuestros jefes, por decirlo de alguna manera, de que está bien lo que tenemos que es lo que hay que hacer. Entonces eso ya es un gran punto de partida. Después, en el caso particular de lo que nos pasó en el gobierno de la provincia, fue muy saludable que nos encontráramos con muchas compañeras y compañeros muy comprometidos con el objetivo de ampliar e igualar las posibilidades en materia de la comunicación. Y entonces fue mucho más accesible, no fue tan, digamos, si bien esas situaciones como la que recién planteó Vicky de seguridad, particularmente con seguridad a nosotros nos sigue pasando, pero no es el caso en la provincia, pero con el resto de los ministerios es mucho más, ahora me acordé de algo de seguridad, tenemos compañeros en las áreas de comunicación de los distintos ministerios que ya estaban muy comprometidos con las ideas, ya estaban muy seguros de lo que estábamos diciendo, y entonces fue todo mucho más fácil de incorporar. Obviamente que también la provincia es muy amplia y muy diversa, y entonces tenés que manejar distintos registros. Hay en algunos lugares donde todavía es muy resistido animarnos a hablar en lenguaje inclusivo, o es muy resistido romper con los estereotipos de las imágenes, romper con las estructuras férreas, y entonces si te hablan de un docente, siempre te van a hablar de una maestra, y si te hablan de un policía, te van a hablar siempre de un hombre. Y entonces desde esos lugares que por ahí están muy arraigados en la cultura popular, son los pequeños granitos de arena que nos propusimos ir cambiando. Entonces había que hacer una campaña estamos haciendo en este momento una campaña para sumar agentes a la policía bonaerense, y la imagen preponderante es una mujer policía. Porque también sabemos además que tenemos muchísimas mujeres que quieren ser policía. Después debatimos la formación policial, que seguramente eso es otro proceso enorme de transformación. Pero digo, la realidad es que había muchísimo interés en las mujeres en hacer la carrera policial. Y entonces la gráfica de la campaña es una mujer. Y esos pequeños pasitos son los que de pronto... obviamente que cuando te mandan los bocetos de las campañas, los estereotipos dominan siempre, pero bueno, como decía Vicky, creo que claramente
la decisión política nos ayudó a que el camino no fuera de cero, un poco como decía Caro. No empezamos de menos 10, como por ahí uno se imaginaba, digamos, cuando pensábamos. La realidad es que cuando estábamos en octubre, noviembre de 2019 y sabíamos que nos teníamos que hacer cargo de estas responsabilidades, en muchos casos creíamos que íbamos a tener que lidiar muchísimo, y la verdad que no fue tan grave. Obviamente que queda un camino enormemente largo por desandar, porque todavía imagino que les debe pasar a todas, a cada una en su organismo, ni hablar a Caro, porque las atacan todo el tiempo, pero en redes sociales aún hoy pones las y los, y seguro tenés 4 o 5 respuestas diciendo hablen bien. Bueno, una manera de decir, 15, 20. Vos pones las y los, o pones todos, todas, o pones los dos géneros, y seguro tenés un montón de respuestas reclamándote que hables bien, como si estuviera mal dicho, además. Más allá de digamos, si nos ponemos en profesores gramaticales, además está bien dicho. Entonces, el camino por recorrer aún es enorme, pero me parece que también que sepamos que queremos hacer ese cambio y que vamos a estar todo el tiempo, que estamos acá y que de acá no nos vamos a mover y que estamos respaldados en esa postura firme, me parece que es el punto más destacable de este nuevo tiempo en el que estamos viviendo. Recién ambas hicieron referencia a lo del lenguaje, porque me parece que ahí se está dando una disputa desde lo simbólico, de lo no simbólico, muy importante. ¿Cómo trabajan eso con sus equipos, en las campañas? Bueno, en algunos puntos fue tener compañeros y compañeras que estén tan comprometidos fue fácil, no hay, o sea, con la gran mayoría, con algunos todavía tenemos que seguir trabajando. Siempre buscamos ese equilibrio. Una de las primeras polémicas que tuvimos como gobierno de la provincia fue precisamente también un manual de cómo utilizar el lenguaje inclusivo que se trabajó apenas asumimos el primer verano antes de la pandemia, y ese fue ya uno de los primeros polémicas que tuvimos, y incluso tuvo que Estela salir a explicar qué era lo que porque obviamente eso bueno, no, iba a decir como ustedes sabrán, pero no es tan sencillo. Cuando se establecen algunos marcos de funcionamiento al interior de un gobierno, se da a comunicar por un sistema interno. No sé, desde el manual de marca de cómo se usan las fotos, cómo se usan los colores, también cómo estábamos buscando establecer pautas de lenguaje. Y entonces esa comunicación interna que le llega a todos los ministerios, alguien la vio y se la filtró, como decimos nosotros, a un medio de comunicación que hizo una nota crítica, y ya estábamos en todos los canales diciendo que instaurábamos. ¿Cuándo fue? Febrero, marzo del 2020, antes de la pandemia. Que era el gobierno de Axel Kicillof instaura el lenguaje inclusivo como obligatorio en la provincia, algo así. Eran los títulos que eran, digamos, divertidos de última. Que si quieren lo instauramos, no hay problema. Empezamos a hablar todos en inclusivo obligatoriamente y ya está. Pero bueno, era desde ese punto, era como ahora en la escuela van a obligar a los niños a hablar en inclusivo. Bueno, generando siempre mala predisposición, generando siempre debates innecesarios que nos hacen perder tiempo en explicar cosas que me parece que no tiene sentido, pero me parece que lo buscan para generarnos a nosotras, estar hablando de cosas, haciéndonos perder tiempo en hablar de cosas que no tienen espacio ya para ser debatidas, y sin embargo tenemos que estar ahí explicando una y otra vez. No es que sea un inconveniente hacerlo, digo, pero tenemos tanto camino por recorrer que siempre estar volviendo para atrás a explicar esas cosas, muchas veces nosotros que estamos trabajando nos hace sentir
que nos ponen en un lugar de pérdida de tiempo. Pero bueno, no importa, es así, los cambios se logran así, a base de resistencia. Nos lo han enseñado, la historia nos la ha enseñado claramente, así que bueno, ahí estamos. Pero sí, todo el tiempo estás debatiéndote contra él. Siempre el que objeta el lenguaje inclusivo tiene como siente que tiene más peso institucional que cualquiera de nosotros que estamos conscientes y estamos buscando provocar ese cambio. Es una pelea, de cierta manera, en algunos aspectos un poco desigual, pero no por eso, digamos, uno va ni a abandonar, ni a correrse, ni a decir, bueno, está bien, puede ser que tengas razón. Porque creo que muchas veces, perdón, y ya te dejo, Vic, muchas veces yo siento que en esa pelea lo que buscan es ganarnos por cansancio. Y es desalentarnos, y es como, bueno, ya fue, basta, no seguimos por acá. Y sin embargo, digamos, mantener la firmeza y no corrernos porque eso es a lo que apuntan, a desgastarnos. Sí. Le iba a preguntar, para aprovechar el intercambio, vos mencionabas recién en tu relato a la pandemia, ¿no?, que nos atravesó a todas, todes y todos de múltiples maneras, y de alguna manera fue la pandemia, nosotras lo vivimos en la gestión, miro aquí a mis compañeras porque lo vivimos con muchísima intensidad, vivimos un cambio en las prioridades en términos de comunicación que creo que nos atravesaron a todas. Nosotras arrancábamos una gestión con un ministerio nuevo, con la idea de trabajar en una pedagogía muy profunda, de poder contar a la ciudadanía de qué iba ese ministerio, como nos gustaba decir a nosotras, con qué se comía ese ministerio, ¿no? Y de alguna manera nos encontramos en una situación en la que tuvimos que repensar las prioridades y empezar a hablar sobre todo de violencias por motivos de género, que trabajamos muy profundamente con el apoyo de Jefatura de Gabinete de Ministros, pensando campañas específicas para aquellas mujeres que estaban en sus casas cumpliendo con el aislamiento obligatorio y en contacto con mayor situación de riesgo o conviviendo con sus agresores. Y había algo que se instaló durante mucho tiempo, y me lo traías cuando hablabas de los comentarios que recibíamos, ¿no?, en las redes sociales, ¿no?, como ¿por qué se están ocupando de estas pavadas cuando hay cosas tan urgentes?, ¿no? Y esta discusión en torno a qué son las prioridades de la comunicación, como si fueran campos antagónicos, como si de alguna manera la inclusión de la perspectiva de género y diversidad fuera algo que debe esperar en función de las prioridades. Y yo creo que si hay algo que caracterizó a la comunicación de gobierno fue que no hizo caso de ese antagonismo. Y me parece que hubo muchos casos digo, la comunicación de gobierno fue casi toda en pandemia porque seguimos, de hecho, aquí. Y me parece que es interesante poder contar la experiencia que tuvimos, que nos corrimos de ese eje y no nos dejamos correr por ese eje también, o por esa discusión, y por ahí me gustaba que Vicu nos pudiera contar un poco de cómo hicimos lugar o cómo no hicimos lugar a esa falsa dicotomía, ¿no? Sí, por supuesto. Para empezar, digamos, con esta claridad política de levantar algunas banderas y sobre todo lo que decía antes de incluir. Y cuando uno habla de inclusión, no siempre habla de lo mismo. Sobre todo cuando hace campañas de comunicación, porque más allá de que la comunicación de un gobierno está destinada a todo el país y por lo tanto a las argentinas y los argentinos, muchas veces hay campañas focalizadas. Lo que estaba y se definen públicos objetivos. Si hay alguien de aquí que nos escucha que es de alguna carrera de comunicación, lo sabe muy bien. Si alguien estudió publicidad, lo sabe muy bien. Si alguien trabajó en comunicación en algún momento, lo sabe muy bien, que uno de los elementos principales cuando se inicia un proceso para armar una campaña de comunicación tiene que ver con definir el público objetivo al que uno quiere llegar, ¿sí? ¿A quién le estamos hablando? Y un poco lo que decía Caro me parece interesante para retomarlo. La pandemia, como toda crisis, nos puso también en una situación de aumento de las desigualdades y en particular entre las mujeres lo que pasó es que también aumentó el riesgo. El riesgo porque muchas veces se encontraban por ahí aisladas con la persona que las violentaba y entonces nosotros tuvimos que atender principalmente las problemáticas que tenían que ver con la violencia por motivos de género. Eso lo hicimos desde el primer día. Recuerdo una campaña, después si quieren se la muestro, pero igual es bastante fácil de narrar,
que fue muy efectiva, que fue durante la pandemia. Nosotros hicimos un spot tipográfico blanco con las letras en negro, que lo que tenía era un recurso creativo que nos ayudaba a narrar ese momento, que se llamaba silencio, es decir, quedaba sin sonido la tanda. Y yo tengo como mi termómetro social, que digo siempre, que es una amiga mía que no es del palo, no es compañera, no entiende nada de todo eso, le molesta incluso. Y me dice, Vic, no puedo parar de ver esa publicidad que hicieron ustedes, me dice. ¿Por qué? Le digo, y porque estoy comiendo, estoy haciendo algo y siento que se rompió el televisor o pasó algo, entonces voy al televisor a mirarlo y de golpe me encuentro con eso. ¿Y qué decía la campaña? Básicamente lo que decía es, si estás en una situación de violencia y no podés llamarnos, ahora también habilitamos una línea de WhatsApp, que fue una línea muy exitosa del 144, que les permitió al equipo Mujeres, Géneros y Diversidad trabajar de una manera exhaustiva en el mapeo de esas mujeres que estaban sufriendo violencias. Y después de esa campaña aparece, por voluntad política y por decisión de las compañeras, un segundo programa que también comunicamos nosotros, que se llamó Acompañar, ¿no? Acompañar es un programa que brinda acompañamiento justamente a mujeres que son víctimas de violencia por motivos de género, tanto económico como psicológico. Y acá les voy a contar una cosa más, que se va a reír Caro, pelea. porque fue nuestra primera discusión, porque el otro elemento que también es muy interesante es, me sentía muy identificada con lo que dijo recién Jessie, que es, hay lugares, hay espacios físicos, hay personas a las que uno no puede tampoco hablarles de una manera que los excluya. Entonces, si vos querés llegar a esa persona que en ese momento determinado siente que si le decís todes, lo estás dejando afuera, no le tenés que decir todes. Por eso digo que la creatividad adquiere un rol fundamental en esto. Y nuestra primera pelea con Caro tenía que ver con esto, les cuento, solamente para hacerlo un poco más entretenido, digamos así. Cuando sale a acompañar, empezamos a pensar la campaña, queríamos contar que estábamos asistiendo a un montón de mujeres y que estaba disponible este programa. Y entonces nos dice, bueno, tiene dos patas muy fuertes. La primera es la asistencia económica, ¿sí? Que es básicamente un sueldo mínimo vital y móvil durante 6 meses para una mujer que está en una situación de violencia. Y la segunda es el acompañamiento psicosocial, me dicen. Mando el guión, curado, obviamente los creativos vienen de otros marcos teóricos, que también hay que hacer pedagogía sobre los creativos, después hablamos si quieren un rato de eso porque es muy divertido, y en general son hombres, hay pocas creativas mujeres, yo ahora estoy encontrando muchas directoras para filmar, pero no creativas. Y entonces mando el guión y digo acompañamiento psicológico. Me vuelve el guión con marcado así fuerte, psicosocial. Le digo, yo tengo un equipo también, le digo, manda de vuelta con psicológico. Vuelve psicosocial, es un pedido de la ministra, me dice. Bueno, ahí empezamos a, bueno, hagamos una call. Le digo, hagamos un Zoom, nos juntamos y empezamos a conversar sobre el tema. Y bueno, por suerte ganó Vicky. Yo lo que le decía es, estoy segura que la mayoría de las mujeres que necesitan el acompañamiento psicosocial, que técnicamente está bien descrito de esa manera, no lo van a entender si vos no les decís psicológico. Psicológico es un psicólogo, o una psicóloga que te va a acompañar. Es fácil de entenderlo, y lo que nosotros necesitamos es que les llegue a esas mujeres. Entonces, por eso digo que también las estrategias tienen que comprobar creatividad y sobre todo empatía. Porque de la conversación terminó en algo, digamos, que podría haber sido de un lado del otro, pero digo, había un pensamiento, no es irreflexivo cuando alguien del mundo de la comunicación te dice, lo mencionaría de esta manera. Así que bueno. No, y ahí también hay algo, creo, del significado final que tiene el lenguaje inclusivo, porque la idea de pensar en el lenguaje inclusivo es justamente que el mensaje llegue y que tenga un efecto positivo en términos de acceso a las políticas públicas. Y lo que planteaba Vicu en ese momento tenía mucho más que ver con eso, y la idea era justamente que ese lenguaje fuera accesible a quienes en definitiva tenían que llegar a esa política. Exactamente. Y eso es lo que pasa también a veces con el lenguaje inclusivo en general. Esto de, vos, Jessica, mencionabas recién el tema de los comentarios en
en las redes sociales, nosotras hemos curtido el cuero ya en función de eso, y hemos identificado como dos suertes de públicos diferentes. Por un lado, y siempre lo digo, pero bueno, el público se renueva, tenemos un grupo de gente que a nosotras nos gusta denominar el Capitán Machisto, porque había un usuario que se llamaba así, que se llamaba Capitán Machisto y se había creado un avatar y tenía una capa que decía Capitán Machisto, cosa que me parece tan creativo que hasta lo empezamos a querer. Que era una persona. Lo queríamos sumar al equipo. Necesito saber qué te parece mal. Sos la amiga de Vicu, sos mi claro, termómetro social. Porque también eso te suma muchas veces. Exacto. Siempre que esos que identificás te aportan un montón para absolutamente afinar la puntería. Pero así todo, Capitán Machisto tenía una postura que era claramente irreconciliable con los conceptos que nosotras planteábamos. Entonces, en definitiva, el público Capitán Machisto no es el público al que nosotras queremos llegar. En realidad, el público al que nosotras queremos llegar y queremos interpelar y queremos darle las herramientas para que se haga más preguntas de las que se hace actualmente, es ese público que quizás no te entiende lo que le estás diciendo. Y la verdad que hablar de cuerpos heteronormados frente a un público que lo que necesita es cobrar lo mismo que un varón, no tiene tanto sentido. Y ahí la verdad que yo prefiero no usar la E, prefiero que no trabajemos en conceptos que quizás no llegan tanto, y la verdad que esa vez nos lo hizo ver Vicu y estuvo bien, y creo que incluso en nuestras publicaciones de después empezamos a ablandar un poco esos conceptos. A equilibrarlo, ¿no? por lo menos. A equilibrarlo, sí. Tal cual, y a pensar que cuando queremos realmente que el mensaje llegue, lo importante no es dar una clase de conceptos de género, sino hacer accesible el mensaje y que las 130.000 mujeres y LGBTI que hoy están ingresadas en el acompañar se multipliquen por mucho más, ¿no? Yo creo que esa situación que vos planteaste, perdón, ¿no? Pero esa situación que vos planteaste para nosotros fue clave cuando hubo que comunicar el DNI no binario. Pero básicamente porque lo que nosotros buscábamos es de vuelta, la provincia es enorme, piensen que no tiene la misma accesibilidad una persona que vive en el primero o el segundo cordón del conurbano, que tiene los centros urbanos cerca, que hay gente que son pueblos pequeños o muy grandes de territorio, pero muy pequeños de cantidad de gente, y que por ahí... no sé, hay pueblos enteros en la provincia de Buenos Aires en las cuales la red social por excelencia es Facebook, y capaz nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires o en La Plata, Facebook ya lo dejamos de usar prácticamente, lo usan nuestros padres o nuestros abuelos, y hay pueblos en donde todavía es Facebook, y vos decís, no, bueno, decime tu Instagram o decime tu Twitter, y te miran como, no. Entonces nosotros por ahí, en ese momento, para comunicar el DNI no binario fue una experiencia muy movilizadora, porque había que poder hablarle a esa gente para que se anime a hacer el trámite y mostrar a la sociedad eso que está ese proceso que está transitando. Y entonces era buscar las palabras justas, por eso me acordaba de lo que decía recién. Lo importante era que nos entendiera lo que le estábamos ofreciendo, no que estuviese bien dicho o que estuviese, porque por ahí esa lupa sobre cómo nos expresamos garpa mucho acá, pero sí. Claro, no quiero decir ningún municipio en particular para no herir ninguna susceptibilidad, pero me voy 150 kilómetros y es otra realidad. Y entonces eso es cuando lo que decía Vic, de poder siempre tener la capacidad de mirar exactamente a quién le estamos hablando y cómo hacemos para que esa persona nos entienda y nos escuche, porque si no, lo estamos igual dejando afuera. Lo estamos igual cerrándole una puerta en vez de abrírsela. Y me parece que ese es el principal desafío. Porque si nos encerramos en nuestra teoría, nos quedamos cortos también. Terminamos siendo... sí, y siendo responsables nosotros mismos de cerrar las puertas que queremos abrir. Entonces... me parece que ese es uno de los enormes desafíos que tenemos por delante aún a la hora de comunicar políticas públicas inclusivas.
Y uno de los temas que me parece que está bueno hablar es el tema de las imágenes en la construcción de campañas y de comunicación. ¿Cómo manejan eso? Miku. Si quieren, hasta traje algunos ejemplos para mostrarles. Dale, perfecto. Pero lo que decía Jessica es clave. Hay mucho de lo que nosotros llamamos metacomunicación, ¿sí? Hay un montón de situaciones que habitualmente están normalizadas de otra manera y nosotros elegimos... Uy, perdón que... Ahí, ya les muestro. Estaba todo pensado igual. Todo pensado, lo están viendo Alberto. Le vamos a poner a Alberto. Rodeado de hombres. Les quiero mostrar... ¿Quieres poner un nombre? Ahora vamos a hablar de las contradicciones. O desde ya, podemos hablar de las contradicciones también. A ver. No hay ninguna. Vos decís, no, ya sé. Hagamos como que no existen y ya fuimos. Nosotras dándolo todo por la comunicación inclusiva y después viene una foto de todos varones. Bueno. No sé, por ejemplo, esto es una campaña de obras públicas que por ahí la vieron en algún soporte. Esto es una gráfica de diarios y revistas, pero tuvo, por ejemplo, la imagen de las mujeres trabajando en obra pública, que son mujeres de vialidad también, son mujeres reales que trabajan en obra pública. Esa fue una gigantografía bastante grande, se vio. Por eso digo, me parece que es súper importante entender que uno comunica no solamente desde la palabra escrita, sino también desde la palabra, hablada, el discurso político, que obviamente ahora podemos charlar un poco de ese tema, desde la imagen, ¿sí? Que comunica, desde los que refuerza incluso, y también desde la gráfica, desde la simbología. Ahora les quería mostrar algo que hicimos nosotros con el equipo de Fernanda Raberta, que maneja ANSES. Tenía muchas ganas de mostrarle esta gráfica porque para nosotros fue una resolución espectacular de una situación bastante... Ahí, a ver si la están viendo ahí. Sí. Bueno, esto es básicamente... Ahí no, Ahí está grande. Esa les quería mostrar. La asignación universal por hijo. Con lo que significa para nosotros, los peronistas, los kirchneristas también, que venimos de un espacio, la marca asignación universal por hijo. Y con lo que cambió el concepto de maternidad a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y decir hijo, ya uno siente que no está incluyendo a mucha gente. Porque hoy, digamos, son hijas, hijes, niñes, hay un montón de maneras de narrarlo, de nombrarlo. Y por lo tanto, nosotros estábamos como en una discusión así interna bastante fuerte sobre el tema, ¿cómo hacemos? Porque la marca es asignación universal por hijo, porque está en el corazón de todos los argentinos y las argentinas. Y la resolución fue una resolución gráfica que vino de un director de imagen institucional llamado Gustavo Wold, que es un compañero exquisito, absolutamente deconstruido, más deconstruido que yo, que a veces me enseña a mí incluso en algunas situaciones. Dijo, Vic, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a usar el corazón. Y la gráfica que salió se lo propusimos a Fernanda y al equipo de Fernanda, que está también Rafa, un montón de Santi, un montón de pibes también, que la verdad es que lo entendieron súper bien. Y a partir de ese momento ellos incorporaron el recurso del corazón para comunicar en un montón de instancias, ¿sí? Y para incorporar y para incluir. Entonces, un poco retomando esto que decía, que es con la imagen, o sea, los roles y las tareas no son de un género o del otro, pueden ser de el que desee hacerlos, por eso hay mujeres que están en vialidad y que son súper importantes y van a estar narradas con recursos gráficos. Después hay otro recurso gráfico también que tenía para mostrarles, que es, esto fue apenas asumimos el gobierno, fue una campaña que se vio poco desgraciadamente, que es la de precios cuidados. Ven que acá dice, entre todos cuidamos, no es que hay una incorporación del lenguaje inclusivo, todavía estábamos empezando como a trabajarlo, y sin embargo sí, todo el spot de campaña tiene, para empezar, una pareja de mujeres lesbianas jóvenes, tomando el desayuno a la mañana en la cama, y un hombre de mediana edad limpiando su casa, que son situaciones reales que existen, por eso hablo de también la metacomunicación y cómo incorporamos estas situaciones. Bueno. ¿Y qué pasa con las imágenes, las otras imágenes, las fotos, por ejemplo? No me refiero a la campaña, sino a lo que decía yo de que Exacto. Las contradicciones. Sí, muchas veces, porque también decís vos, te llega una imagen con todos hombres. Es que muchas veces no tenés no hay una mujer involucrada. O tampoco forzar. Claro, entonces muchas veces te ves forzada. A mí una vez, me acuerdo que estábamos en Pergamino, y me dicen, no, bueno, pero sentate acá en la primera fila. Yo
por mi rol, sobre todo si hay una transmisión, en general yo no, las jefas de prensa además nos pasa eso también, que nos ubican para... Claro, yo nunca estoy sentada en la puesta en escena, digamos, salvo que sea una actividad particular del Ministerio de Comunicación, pero si no, yo nunca estoy sentada en el público porque yo voy al móvil, miro, bueno, estoy dando vuelta todo el tiempo, estoy siempre cerca de la locutora, bueno, demás acciones, y un poco también por mi manera de ser, y un poquito pasa de rosca, pero esa vez vienen los compañeros y me dicen, no, bueno, pero sentate, te tenés que sentar acá. No, yo no voy sentada, ya saben que no voy sentada, o sea, no me hagan decir 200 veces lo mismo. No, pero sentate porque sos la única mujer que hay y entonces no podemos tener una imagen toda con hombres. Y entonces, bueno, me senté básicamente para no pelear 2 segundos antes de que empiece la transmisión, pero la verdad es que no. Bueno, pensemos qué pasa, que hay... Claro, no sentemos mujeres que estaban pasando por ahí para llenar el espacio, porque eso no es inclusión. Eso pasa a menudo, digamos. Y pasa un montón de veces. Y es una pelea que doy yo también. Si no hay ninguna mujer involucrada en esta actividad, no voy a forzar poniendo la vecina que pasó, tráiganme la vecina cualquiera para ponerla para que salga en la foto. ¿Por qué no? Porque eso es también discriminar. Porque eso es darle un lugar solo de relleno. Sí. Y eso no está bueno. No está bueno que nosotras, desde el lado de las mujeres, presionemos solamente para ocupar un lugar de imagen, pero no el lugar real. Que no existe. Además. Lo que tenemos que lograr es que haya una compañera que esté involucrada en el proceso, no que la pongamos solo para cumplir con el estándar. Y esa también es una pelea. Yo la doy a menudo, prefiero una foto con todos hombres, si eran todos hombres los que estaban participando de la reunión, y no rellenar, y me he peleado particularmente con ese tema, me debato mucho. Cecilia Nahón es una compañera de nuestro grupo de trabajo con la que compartimos el camino hace muchísimos años. Ceci es representante del gobierno nacional ante el Banco Mundial, ella vive en Washington, y bueno, varias veces me manda fotos de las publicaciones y me dice, Jessy, otra vez son todos hombres. Entonces un día le digo, Ceci, no son todos hombres. Son todos hombres los que están participando de la actividad. No voy a traer una compañera de cualquiera y sentarla en la foto simplemente para que a vos no te moleste que sean todos hombres. Porque voy a estar discriminando igual. Porque la compañera sabe que está de relleno. Y es horrible. En definitiva es un problema más de la política que de la comunicación. Vemos el debate en donde hay que darlo. El debate no es poner una compañera para que en la foto haya una mujer. Sí, el debate es para contentar la mirada de redes, pongamos. No, y de hecho lo que me parece que es interesante de lo que decís y que creo que es el gran acompañamiento que tenemos quienes estamos en comunicación gubernamental es que hoy en día existe un contralor social en relación con esas fotos que sustenta nuestros argumentos y que nos permiten dar esa discusión, ¿no? Hoy por hoy una foto de varones no necesita una condena de los equipos de comunicación para con quienes la organizan o para con quienes piensan en esa foto que es totalmente masculinizada. Hoy por hoy una foto en redes de esas características recibe una condena que es absolutamente pública, que es absolutamente política y que llama la atención de quienes organizan. No, y sabés qué va a pasar cuando subas esa foto, pero también yo creo como Jessica que es más legítimo subir esa foto que demuestra, bueno, algo está pasando y está mal, cambiemos esa realidad y no forcemos con la jefa de prensa. El debate, démoslo, de por qué no hay mujeres en el equipo trabajando en esa política pública, no porque no hay en la foto. El problema no es de la foto, creo que, y hay veces que es preferible, yo por lo menos de mi parte considero que es preferible que quede en evidencia que no hay, que quede en evidencia en la foto para que haga repensar por qué no hay mujeres en el equipo. Y en eso que decís, y acá traigo quizás una pregunta para Vicu, fíjense esto, ¿no? Nosotras hoy estamos en un panel de comunicación con perspectiva de género y diversidad y somos 4 mujeres y no solamente porque este evento se llame Nosotras Movemos el Mundo y claramente seamos nosotras las que estemos gestando estos encuentros, pero sí pasa mucho que con algunos temas somos nosotras las que protagonizamos y con muchos otros son ellos quienes protagonizan, ¿no? Entonces un poco quería preguntarte, o a ambas, ¿cuáles son los temas sobre los que se elige comunicar
con perspectiva de género y diversidad. Digo, hoy hablábamos de las campañas que tuvieron lugar en la pandemia, que trabajaban mucho las situaciones de riesgo en las que nos encontrábamos las mujeres en relación con la violencia de género. Pero en definitiva, Vicu mostraba un montón de otros ejemplos que trabajan otros temas que hasta antes eran monopolizados absolutamente por los varones y que hoy empieza a haber más mujeres, ¿no? Hoy, antes de arrancar y antes de que ustedes llegaran acá, Jessica comentaba que tiene algunos ejemplos en relación a la comunicación que la provincia de Buenos Aires está haciendo, que no son temas del Ministerio de las Mujeres. Y sin dudas, Vicu tiene un montón de otros ejemplos. Chicas, aquí las dejo para que nos cuenten esas experiencias. Bueno, sí, está el abordaje general, que es la incorporación justamente de la perspectiva de género a la comunicación de gobierno, así como vimos alguna campaña de precios cuidados, que es una política pública de desarrollo productivo, específicamente de la Secretaría de Comercio Interior, o una campaña de obras públicas, que incorpora también la perspectiva de género. Y después está específicamente los temas que nosotros abordamos con el equipo de Mujeres, Géneros y Diversidad y sobre los que trabajamos con conciencia, con ímpetu y que sostenemos en el tiempo. Y así como por la realidad misma de la pandemia, durante los primeros 2 años, sobre todo trabajamos el tema de violencias, entiendo que a partir de estos próximos años, algo un poco que el otro día comentaba la ministra en una de las reuniones, ella hablaba de igualdad, y a nosotros nos gusta hablar mucho de cuidados también, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar igualdad, empezamos a ver cómo hacemos pedagogía sobre cuidados. Este año tenemos en abril, que termina el censo, la primera encuesta de uso de tiempo, y vamos a recibir todos esos datos que van a ser un insumo fundamental para nosotros para trabajar una campaña de comunicación, para entender específicamente qué nos está pasando a las mujeres argentinas, cuánto tiempo más destinamos las mujeres argentinas en el cuidado de personas mayores, de niños, de niñas, de niñes. Y la verdad es que la intención nuestra es trabajar junto con Eli Gómez Alcorta y todo el equipo de Mujeres, Géneros y Diversidad durante estos 2 años de gestión, específicamente el tema de los cuidados para abordar el tema de la igualdad o el camino hacia la igualdad, digamos, porque todos también sabemos que es un horizonte, es una utopía la igualdad a la que tenemos que todo el tiempo referenciarnos, pero que no la vamos a conseguir inmediatamente. Por eso me gusta hablar del concepto de cuidados. Y específicamente, si quieren, hablando del concepto de cuidados, creo que un poco contrabandeamos el cuidado durante la pandemia. Porque la línea general que acordamos para todos con la provincia de Buenos Aires, incluso con el jefe de gobierno porteño, fue cuidarte es cuidarnos, que fue una consigna que se instaló bastante. El presidente, cada vez que narraba algo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe porteño, todos hablaban de cuidados, se puso muy en boca de todos el concepto del cuidado. El cuidado a partir de lo sanitario, pero también un poco desbordando lo sanitario, ¿no? Empezaba a desbordar lo sanitario y entonces creo que tenemos ahí una puertita muy interesante para trabajar y vamos a estar trabajando estos 2 años con fuerza en la línea de cuidados. Eso es un poco lo que hacemos. Hay después una campaña que me la guardo para el final porque quería mostrar el spot, que es una campaña que lanzamos Talar acá, que es la jefa de gabinete de Eli, y que lanzamos el 25 de noviembre, el día que se murió Maradona, así que fue medio catastrófico para nosotras porque veníamos con unas ganas locas de contar esta campaña, que se las voy a contar, que es una campaña de cambio cultural. Un poco ahora que resurge todo el tema de la violencia y la Maradona, ¿no? Sí. Hablar de cambio cultural. Exactamente. Y bueno, lo que fue la violación de este grupo de 5 hombres a una mujer, empezamos a pensar de vuelta porque es importante también hacer comunicación sobre cambio cultural, ¿no? Porque son... La idea del cuidado también, ¿no? La idea del cuidado y al mismo tiempo también la identificación de un montón de situaciones de violencia que uno tiene naturalizadas. Y ahora después, por eso digo, al final les voy a mostrar un spot porque de esta campaña. Esta campaña se llamó Argentina Unida contra las Violencias y era una campaña, digamos, que marcaba todas situaciones de lo que habitualmente nosotros llamamos micromachismos, ¿sí? Situaciones que no parecen situaciones de violencia y sin embargo son situaciones de mucha violencia y a veces incluso son el inicio de situaciones más graves. Es una campaña muy linda, a mí me dio mucho placer trabajarla. Hicimos pedagogía con los creativos,
Hubo una etapa de arduo trabajo entre nosotras. Teníamos las reuniones ahí en Zoom y entonces le decíamos, no, tal cosa no, y esto, qué sé yo. Y yo aprendía con ellas también. Vengo aprendiendo mucho de epidemiología, de temas sanitarios, cosas que nunca en mi vida me imaginé que iba a aprender. Y en ese momento también empezamos a trabajar mucho el tema de obviamente, el cambio cultural. Entonces después se los vamos a mostrar esa campaña, pero bueno, esos son como los desafíos, si quieren. Sí, a nosotros cada campaña siempre, aunque no sea, digamos, buscamos colar en todas algo. Algún metamensaje en todas las campañas tratamos de poner. No sé, digo, una de las campañas de festejo así hicimos en cada número redondo de población vacunada, hicimos una campaña y no sé, en una era un casamiento de dos mujeres, por ejemplo. Entonces buscamos siempre normalizar las situaciones que por ahí no, digamos, buscan romper los estereotipos, meterlos en todas las campañas. Como les decía, los de la mujer policía, bueno, buscamos eso, que en cada uno de los temas, sea lo que sea de obras. También nosotros tenemos en Vialidad dos maquinistas a las cuales hemos usado mucho para las campañas, porque son dos compañías. Tenemos varias choferas que también hemos recurrido a ellas para contarlas haciendo actividades que rompan los estereotipos. Y entonces buscamos que todo sea lo que sea de la campaña. Digo, justo hablo de... Bueno, en las de educación también, porque tenés docentes hombres, porteros, que por ahí siempre la imagen normal sería o romper también con los cuerpos hegemónicos, y entonces logramos contactar un colectivo de actores, creo que se llama Federal, que donde buscan distintos físicos o distintas imágenes de actores. Y por ejemplo, para la publicidad de cuenta DNI logramos trabajar con actores que no tienen nada que ver con hay una señora que para mí es la mejor de todas, que es una señora que está atrás de una cortadora de fiambres, como si fuera un almacén, porque lo que buscábamos era que se entienda que cuenta DNI se podía usar en comercios de barrio. Y bueno, la señora es una señora, una vendedora de barrio como la que podemos encontrar en todos lados, pero que cuesta mucho a los creativos que en una publicidad de banco te pongan esa compañera a hacer de vendedora. Entonces, bueno, buscamos eso, romper los estereotipos todo el tiempo, desde cualquiera que sea la campaña que tenemos que encarar, porque muchas veces no es pura una campaña de género, pero en todas buscamos que normalizar en el día a día las situaciones que de verdad son normales, pero que muchas veces cuestan visualizarse. Sí, hay algo como de un trabajo como muy pedagógico, ¿no? En cuando uno logra ponerse esos anteojos violeta que les permiten ver dónde está la exclusión en esas imágenes. A mí me pasó, y lo cuento cortito porque es una anécdota muy chiquita, en una época teníamos un vínculo con el Banco Nación porque estábamos trabajando para que pusieran un anuncio de la 144 en su página, y yo aprovechando cada espacio que había, me acuerdo que en el Banco Nación había una imagen, cuando uno entraba a la home del Banco Nación, de un señor, un pibe joven, con la computadora haciendo sus transacciones bancarias, y atrás había una chica con una tacita de té como mirando a ver si aprendía algo. Y aproveché y se lo dije, y no tengo ni idea si fue por mí, me gusta pensar que sí, pero no lo creo. Al tiempo cambiaron esa imagen y ahora hay otra que es muchísimo menos estereotipante, pero aproveché ese momento para decirle, che, mirá, fíjate si te parece que esta imagen tampoco está tan buena. Y quizás
No creo que el Banco Siempre Nacional haya tenido, suma. siempre suma hacer como la mini concientización. Nos queda muy poquito tiempo. A mí me gustaría quizás que pudiéramos cerrar con los desafíos que tenemos por delante, ¿no? No sé qué piensan o cuáles son los grandes desafíos en términos de comunicación política con perspectiva de género y sobre todo de la comunicación de gobierno de lo que se viene. El principal desafío que tenemos es, bueno, un poco lo que hablábamos al principio, no dejarnos avasallar porque enseguida nos van a querer correr, enseguida van a plantear la necesidad de terminar. Un poco lo decían al principio de ustedes de, bueno, pueden ocuparse de las cosas importantes y creo que sobre todo el Ministerio de las Mujeres es típico el comentario de matan una mujer cada no sé cuántas horas y ustedes hablando del lenguaje. Bueno, sí, sí. Y nos ocupamos de la mujer a la que violentaron y también del lenguaje. Porque si solo me ocupo de la mujer que violentaron, o sea, no voy a poder nunca cambiar culturalmente a la sociedad para que, pues si no ataco las causas, después solo me voy a quedar en la emergencia. Entonces, me parece que el desafío es ese, es que en este mojón histórico en el que estamos parados, tenemos que tener como base que para atrás no podemos ir y que no nos puede ninguna, tenemos que ser conscientes de que nos van a querer correr, que nos van a querer hacer retroceder, pero que llegamos hasta acá y que no son hechos aislados, que hay una decisión política, que hay un cambio de matriz cultural en cuanto a los dirigentes y que creo que desde ahí nos tenemos que hacer fuertes y siempre, aunque sean pasitos cortos, siempre estar buscando. No podemos pretender el año que viene haber cambiado la matriz cultural en la Argentina en cuanto a cómo trabajar los temas de género, pero me parece que cada pasito es un logro y que no nos tenemos que frustrar, porque creo que enseguida a todos nos pasa que decís hoy no funcionó, bueno, no, está bien, lo tengo que dejar. No importa, no funcionó este. En el otro lo voy a hacer más evidente para que funcione más todavía. Y así ir instalando pasitos, pequeños pasitos, pero me parece que no nos podemos, pero que tenemos que ser todos conscientes de que en el mojón en el que estamos no nos podemos correr. Bueno, un poco ya dijo todo Jessy, solamente apoyarla y decir que ocupando lugares también, o sea, que haya mujeres con perspectiva de género, porque también hay mujeres sin perspectiva de género, es una realidad. Y hombres. Más que hombres. Hay veces que hay mujeres con menos perspectiva de género que muchos hombres. Por eso digo, ocupando lugares también es importante. La comunicación en general, somos muchas mujeres, no sé si les pasa si es, ¿no? Sí. Pero igual a vos te debe haber pasado, como a todas nosotras, que un poco el primer momento es como, ¿vos te vas a hacer cargo de esto? A mí me pasa, entrando a casa de gobierno, ¿qué? ¿Vos te vas a hacer cargo del ministerio? Sí, ¿por? ¿Algún problema? Sí. No, y se van. Y vos decís, puta madre, perdón. Pero, ¿en serio tengo que demostrar que soy capaz simplemente porque de entrada miraste y soy mujer? O sea, pero bueno, sí, hay que hacerlo. Totalmente, es así. O que no te participen de las reuniones. O que no te avisen de las reuniones, por ejemplo. El otro día escuchábamos una de las charlas de las intendentas mujeres de la provincia de Buenos Aires. No eran solamente provincia de Buenos Aires, también había una de Mendoza, era de todo el país. Y decían, no, porque Cris Álvarez Rodríguez me enseñó a mí que cuando no te dan el lugar tenés que patear puertas y entrar y sentarte. Y después te van a querer. Y después te van a aceptar. Así que sí, ocupando lugares para mí es como lo único que puedo sumar a lo que dijo Jessy, porque Jessy, la verdad que incorporó todo lo que tiene que ver con desafíos. Y después hay un desafío por ahí más holístico, que es, en esta época, generar interés, ¿no? Lo difícil que es lograr un momentito de atención sobre una problemática, una causa, una política pública, un servicio, no importa. Conseguir un minuto de atención de una persona hacia otra que está hablando, hacia un contenido que se está reproduciendo. Ese es un mega desafío. Un desafío enorme. A nosotros, por lo menos, nos atraviesa. Sí. Entonces yo creo que ahí, de vuelta, perdonen que vuelva sobre el tema, pero me parece que la creatividad y la empatía como que son los dos elementos fundamentales para poder justamente esto, como
estar en un momento de conversación real. A mí me ha pasado con ministras discutir sobre la marca que estábamos proponiendo. Nosotros tenemos dentro de nuestra área, por ejemplo, el armado de las marcas. Y soy una persona un poco obsesiva con el tema de los manuales y las identidades, y entonces tengo discusiones arduas. Me ha tocado discutir con una ministra sobre la marca, por qué sí, por qué no, y después lo que pienso es, qué lindo esta mujer ministra, que sigue siendo ministra. No voy a dar el nombre solamente para que no quede eso. Ya que son solo dos. Bueno, por eso digo, no voy a dar el nombre. Piensen, pero digo, qué lindo, de última, el interés que tiene esta mujer en esta marca y que se tome el tiempo para hablar conmigo y para ir discutiendo si es la marca que corresponde, por qué sí, por qué no, por qué pusimos una iconografía particular y por qué no otra. Entonces, eso en las mujeres se ve mucho. Eso es lindo, digamos, del trabajo entre mujeres, esta cuestión como del compromiso, de la potencia, del interés. Así que bueno, eso. Si quieren, el proyecto, ese spot era, ya les digo, justo el 25 de noviembre, me lo acuerdo de memoria porque fue lo de Maradona, la verdad. No me lo olvidás más. No me lo voy a olvidar más. Teníamos una campaña en las manos que estábamos además contentas, teníamos una gana de presentarla. Estaba en ese momento Pancho Meritelo, era el secretario de medios, estábamos todos armados. Me llama Lara y me dice, Vicu, vení, te presentamos todos juntos, estamos todos contentos. Y bueno, en el momento exacto muere Maradona. Pancho estaba muy mal, muy angustiado. A ver, esperen que me sostengas un segundo. Sí, claro. Les voy a mostrar una que fue la que más ruido hizo. Perdón, estoy hablando sin micrófono, me van a apretar. Espera que yo te No, lo se acerco. escucha. Esta fue la que más ruido hizo y después, si quieren, hablamos sobre una palabra puntual que sale ahí. No se escucha, ¿no? El tele está sin volumen. ¿Puede ser que el ¿Podemos televisor probar el esté sonido? bajito? Sí, Es pero que sale por afuera. igual creo que en cualquier momento nos van a pedir que dejemos, que cerremos. Sí, ya, Y terminamos. siempre soy yo la que Prometemos tiene ya que tener terminamos. este rol horrible. El volumen del tele está allá también. A ver, Le ponemos el mic. a ver, probemos. Por acá decís. A ver, Vicu, ponele play. ¿Viste play? Sí. Ahí. Me parece que no. Bueno, léanlo. Buscando Bueno, se lee. Se los cuento si quieren. A ver, sí. Sí. Lo cuento. Me están forzando a mi momento de actriz. Bueno, no. Dice, es un grupo de chicos que está jugando al fútbol y hay una pareja de dos chicos que están sentados ahí esperando en la plaza o haciendo tiempo, no importa, y se le escapa la pelota a uno que estaba jugando al fútbol y se la devuelve uno de los pibes. Entonces le dice, mira, Jorgito, a ese maricón le pega mejor que vos. Cierra y empieza una música que es la misma música que tenemos en todos los cortos, que es una música como un poco jocosa, divertida, y aparece una frase muy grande que dice, lo que hacemos sin pensar, empecemos a pensarlo. Este spot, que yo se los narro de manera como bastante simple, generó una discusión enorme, y básicamente generó lo que queríamos nosotros que generara, que es interés en muchos hombres que todavía siguen haciendo ese comentario. Hablábamos después de esta campaña y de este spot en particular de un tema puntual que es muy interesante y seguramente todos lo van a identificar, que es cómo por suerte en la Argentina dejamos de decir mogólico, tarado, enfermo mental a una persona, ¿sí? Dejamos de estigmatizar y violentar con palabras asociadas a cuestiones de discapacidad. Está mucho más aprendido en el concepto más importante de la palabra aprender, en el aprender con H, que otras cuestiones. Y sin embargo, el término maricón lo seguimos usando como algo despectivo. Mirá, ese maricón le pega mejor que vos, y algo jocoso. Entonces,
la búsqueda de toda esta campaña, este spot en particular, tenía que ver con eso. Hablemosle a esos tipos que por ahí, si identifican esa práctica como una práctica violenta, pueden modificar su conducta, porque en última instancia la comunicación básicamente lo que busca es eso, es una modificación de la conducta. Así como una política pública de contención económica es un apoyo económico material a esa persona, bueno, nosotros desde la comunicación, desde la palabra, lo que podemos hacer es disputar sentido y modificar conducta, no mucho más. Y no mucho menos tampoco, ¿eh? No, pero por ahí a veces nos piden demasiado. Me piden otras cosas también, pero bueno. Así que bueno, si querés contar algo, porque ustedes vivieron esa campaña, supieron, digamos, todo lo que fue, ¿no? Todo lo que yo podría contar es catártico, por supuesto, porque recibimos comentarios, se imaginarán, como hablábamos hoy, horribles. Pero bueno, a mí me toca el rol horrible de tener que cortar la conversación acá por el horario y porque tenemos que dejar la sala, y no quisiera que nos vengan a sacar, porque seguramente nos van a venir a sacar varones, y se va a armar un escándalo, y va a ser un momento muy terrible. Pero sí quiero, y hago entre las dos las palabras de agradecerles a las compañeras estar presentes hoy, y a ustedes fundamentalmente por acompañarnos. Para nosotras es súper importante poder seguir hablando de estos temas. Quienes después nos miren desde sus casas, porque esto va a estar subido a la plataforma de Nosotras Movemos el Mundo, también les queremos agradecer. Y yo quiero aprovechar también para invitarles a que nos sigan acompañando. Hoy sigue la muestra acá en el Centro Cultural Kirchner. Recórranla, es realmente hermosa. Y mañana vamos a estar todo el día en Tecnópolis con un montón de actividades, y acá también. En los dos mañana, ¿no? En los dos mañana, exactamente, para que nos puedan acompañar, divertirse sobre todo. Y bueno, si logramos conmover alguna subjetividad, vamos a estar más que contentas. Así que, Lau. No, me sumo a todo lo que dijiste, que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos. Nos vemos el año que viene. Y sigamos moviendo el mundo. De Eso. pasitos. Y transformándolo. Muchas gracias.